incluso en la alabanza está incluso ministrando nuestro espíritu y podemos experimentar eso. A lo mejor algunos dicen, es que yo no siento nada, yo no puedo experimentar nada de eso. Bueno, eso ya dependiendo de la entrega que cada uno de nosotros tenemos a nuestro Dios, de la comunión que tenemos cada uno de nosotros a nuestro Dios, es como podemos ir experimentando su presencia en nuestras vidas. Y no es algo místico, no es algo que sea pues místico propiamente, sino es algo real, porque nosotros, Dios nos dio el Espíritu para que podamos tener esa comunión con Dios espiritual, que Dios es Espíritu, y Él dice que los que le adoran debemos de adorarle en espíritu y en verdad, ¿sí? Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y no porque Él necesite, porque tiene millones y millones de ángeles que le adoran eternamente, sino porque lo que da a entender es que Él quiere que los que estamos pues siendo redimidos participemos de esa adoración, de esa alabanza, ¿verdad? Entonces siempre, hermano, dispóngase, véngase con su corazón dispuesto, venga con su corazón dispuesto para adorar al Señor. Desde que usted se levanta, desde que dice, ya tengo que alistarme porque quiero adorar a mi Dios. Cuando usted viene con ese corazón dispuesto, usted va a poder experimentar la presencia de Dios. Mientras, a lo mejor va a sentir un poquito, pero porque no son emociones, hermano. Y de hecho no son emociones, ni queremos que se manifiesten solamente las emociones, sino que seamos realmente adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, pues vamos a iniciar el tiempo de la palabra. Abran su Biblia, por favor, en Génesis. Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 14 también. ¿Están ahí? Génesis 14. Voy a compartir unos versículos y este mensaje le puse por título Jesús, Rey y Sumo Sacerdote. Jesús, Rey y Sumo Sacerdote. Vamos a Génesis 14, versículo 14. ¿Están ahí? Dice la palabra: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí vamos acompáñenme a orar. Señor, en esta mañana, Padre bendito, te damos a ti toda la gloria, toda la alabanza, Señor, y te damos a ti gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra, porque tenemos esa libertad, Señor, de proclamarla, esa libertad de hablar tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos des entendimiento, que podamos nosotros entender lo que hoy nos vas a hablar, Señor, de tu palabra. Queremos conocerte más, queremos conocer más, Señor, tus propósitos y tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, revela tu palabra en nuestro corazón. Quita todo lo que estorba, Señor, y podamos nosotros, a través de tu palabra, ser transformados, Señor, cada día a la imagen y semejanza de nuestro Salvador y de nuestro Señor
Jesucristo. Padre, gracias. En el nombre precioso de Cristo te damos gracias. Gracias. Amén. Miren, lo maravilloso de leer la Biblia es conocer a Dios a través de ella, y también conocer el plan de salvación que Dios ha establecido en todas sus páginas de la Biblia. A través de que leemos la Biblia, conocemos el plan de salvación también. Pero no solo eso, sino que a través de la Biblia Dios nos revela a su Hijo, a Jesucristo. Cristo viene revelado en todas las páginas de la Biblia, desde que empieza la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos ver a Cristo ahí en las páginas de la Biblia. Sí, desde Apocalipsis hasta que termina, desde Génesis hasta que termina en Apocalipsis, podemos ver a Cristo. Eso es lo importante que podemos ver cuando leemos la Biblia, cuando nos apegamos a estar en esa comunión con Dios, leyendo su palabra. Lo más importante también es ver que Cristo figura en muchas partes de la Biblia y que se representa después tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Podemos ver al Señor ahí desde que empieza la Biblia. Entonces es importante que la leamos con mucho esmero, con una necesidad en nuestro corazón de conocerle cada día más. Y esta lección, esta palabra que leímos, versículos que leímos ahorita, no es la excepción. Aquí vamos a conocer realmente a Cristo desde estos pasajes que leímos ahorita. Pero antes que nada tenemos que primeramente, para poder entender qué es un sacerdote y qué funciones tiene un sacerdote, antes que ya explique todo lo demás, tenemos que ver qué es y qué funciones tiene un sacerdote. Según el diccionario Oxford, dice que el sacerdote es una persona que consagra su vida a una deidad y que tiene por funciones, o las principales funciones que tiene, es dirigir los rituales religiosos y también los sacrificios a dicha deidad. Cuando hablamos de deidad se refiere a dioses, ¿verdad? Así que hay muchos dioses en el mundo y también hay muchos sacerdotes. Y cada sacerdote tiene esas funciones. Entonces, primeramente, para entender todo lo que voy a compartir, tenemos que ver esto, ¿verdad? Que un sacerdote es alguien que consagra su vida a un Dios. Consagra su vida, y también las funciones que tiene principalmente son de dirigir los rituales religiosos o los cultos, ¿verdad?, a la divinidad, y hacer y ofrecer sacrificios a dicho Dios. Y en este pasaje que leímos de Génesis capítulo 14, no es para que le pongamos mucha atención en lo que aconteció con Lot, ¿sí? O sea, leímos una porción, pero no es para que tengamos mucha atención en lo que aconteció con Lot, ni tampoco en los pueblos que pelearon unos con otros, ni tampoco en la hazaña que tuvo que hacer Abraham, una hazaña importante porque venció con 118 hombres. O sea, no es lo importante que quiero que entendamos en esta ocasión, sino lo más importante, lo que quiero que se quede, es que nosotros vamos a ver a Cristo como rey y sacerdote en este pasaje que leímos, ¿sí? Cristo como rey y sacerdote. Veamos nuevamente lo que dice esos versículos que leímos de Génesis 14, pero vamos a partir del versículo 17. Dice que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano.
y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos que salió al encuentro primeramente un rey. El rey de Sodoma salió al encuentro a recibir a Abraham cuando regresaba de pelear con esos pueblos. Y después le sale Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz. Era sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, ¿quién es este Melquisedec que de repente sale? ¿Quién es este Melquisedec? Fíjense los tiempos que están sucediendo estas cosas. Era el tiempo que Abraham le había dado Dios una promesa, y Dios estaba caminando de un lado a otro y no se había establecido todavía, aunque estaba ya en ese lugar de la tierra de Canaán, todavía no era el tiempo para que ellos la poseyeran, ¿verdad? Abraham fue paciente. Abraham esperó hasta que Dios le dijera, ahora sí es el tiempo. Él estaba de un lado a otro y entonces en esta ocasión sucedió eso, de que su sobrino estaba viviendo en Sodoma, y de ahí unos reyes hicieron conspiración y vinieron a atacar a otros 4 pueblos en los que estaba en uno de ellos su sobrino, y se lo llevaron, y a toda su familia, y Abraham fue y lo rescata. Pero lo interesante de este pasaje es que sale el rey de Sodoma a recibirlo, pero también sale este personaje que se llama Melquisedec. Y nosotros nos podemos preguntar aquí, ¿quién es este rey, este Melquisedec, que dice que era rey y sacerdote? Por eso tenemos que entender muy bien la escritura y poner mucha atención. Este Melquisedec es Jesucristo mismo. Van a decir, ¿por qué? Por lo que ahorita les voy a compartir. En el Antiguo Testamento, hermanos, se habla del ángel de Jehová. Ustedes han leído el Antiguo Testamento y más de 200 veces se habla, en 200 ocasiones, más de 200 ocasiones, el ángel de Jehová. Cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, se está refiriendo precisamente a Cristo. El ángel de Jehová es una tipificación de Cristo, o se puede decir que es una preencarnación de Cristo. Recuerden que cuando hablamos de Cristo hablamos de la encarnación. Jesús se encarnó, vino en carne a ser como uno de nosotros, pero cuando lo vemos en el Antiguo Testamento se llama preencarnación. Entonces lo vemos que se manifiesta de esta forma como el ángel de Jehová. No es cualquier ángel, porque este ángel de Jehová lo vemos que en varias ocasiones que es adorado, es reverenciado y es adorado. Y ninguno de los ángeles recibe adoración, ninguno de todos los ángeles del Señor, nadie recibe adoración. Y cuando alguien quería adorarles, ellos decían, no, adora a Dios. El apóstol Juan, cuando recibió Apocalipsis, el mensaje de Apocalipsis, él se postró ante el ángel, y el ángel le dije, no, levántate, adora a Dios. Daniel, también el profeta Daniel, cuando el ángel Gabriel vino a darles el mensaje, pues la revelación de la visión que él tuvo, él quiso adorar al ángel, y el ángel dijo, no, adora a Dios. Y así vemos que ningún ángel recibe adoración, el único que recibe adoración es Jesucristo. Y de todos los ángeles, ustedes ven en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, y cuando vemos en algunas ocasiones que les rinden adoración y les sacrifican un holocausto de un animalito, como por ejemplo Sansón, los papás de Sansón, ¿sí? Los papás de Sansón también hicieron esa adoración hacia el ángel de Jehová, o el ángel de Jehová que se le presentó. Y así, por eso es que cuando vemos en el Antiguo Testamento, esto se le llama teofanía, que significa es una aparición física de un Dios. En este caso, aparición física de Cristo. Se le llama teofanía, se estaba ya manifestando de alguna manera el Señor. Entonces, en esta pasaje, vemos que se presenta de esta forma.
Melquisedec tipifica a Cristo. Y vemos que en todos esos lugares, en Sodoma, Gomorra, en todos los lugares que estaban alrededor, eran pueblos paganos, eran pueblos que tenían a la idolatría. Había muchos dioses, adoraban a otros dioses que no eran el verdadero Dios. Entonces probablemente había muchos sacerdotes también. Pero vemos aquí que dice que Melquisedec, que también es conocido como rey de Salem, que significa rey de paz, era un sacerdote del Dios Altísimo. Dice en el versículo que leímos que era un sacerdote del Dios Altísimo. O sea, no solamente era un rey, sino era un sacerdote. Ahora les decía yo que el diccionario define al sacerdote como una persona consagrada a una divinidad, ¿verdad? A cualquier tipo de Dios. Es una persona que está consagrada a un Dios y que entre sus funciones principales es una de ellas es rendir culto, o sea, dirigir los ritos religiosos y también ofrecer sacrificios a esa deidad. Eso es a lo que se refiere con un sacerdote. En otras palabras, el sacerdote es aquel que tiene una dedicación a Dios, o sea, alguien que se ha dedicado completamente a Dios, su vida, y busca en su vida busca siempre agradar a Dios, estar en comunión con Dios, agradando a Dios y ministrando a Dios en adoración y sacrificando a Dios su tiempo y sacrificando a Dios alabanza. Eso es lo que hace un sacerdote, además de interceder por él y por el pueblo, o por los que están alrededor de cada uno de ellos. Eso es lo que hace un sacerdote. En Apocalipsis dice que no lo busquen, si gustan, nada más anótenlo. En el capítulo 1, versículo 6 dice que Cristo nos hizo sacerdotes, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, en un sentido también nosotros, podemos decir que somos sacerdotes. O sea, como dice la Biblia, somos sacerdotes. Cada uno de nosotros somos sacerdotes porque nosotros también tenemos que entregar nuestra vida a Dios, entregar nuestra vida a Dios como lo hacen los sacerdotes, y también tenemos que ministrar a Dios en adoración y en alabanza, y también tenemos que interceder por nosotros y por los que están alrededor de nosotros, que sería nuestra familia. En cierto sentido, nosotros somos sacerdotes también, ¿sí? De cada uno de nosotros, los hombres en el hogar somos los sacerdotes, somos varones, la cabeza del hogar, somos los sacerdotes de cada hogar que ministramos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, todos nuestros bienes, pero principalmente a Dios. Tenemos esa comunión con Dios, y eso debería de ser para cada uno de nosotros. Ese sentir, esa revelación debería de ser cada uno de nosotros. Deberíamos de abrazarla y aplicarla en nuestra vida, cada uno de nosotros como varones. Ahora, el ministerio levítico del sacerdocio, eso fue establecido en el tiempo de Moisés. Cuando Dios establece la ley para el pueblo de Israel, Dios establece también ese ministerio levítico, o sea, el ministerio sacerdotal, a través de Aarón y de sus hijos y de toda su descendencia. Ellos fueron los que Dios eligió para que fueran los sacerdotes que ministraran a Dios y al pueblo. Entonces, en ese tiempo de Moisés, fueron como 750 años después de este acontecimiento que estamos leyendo ahorita de Génesis. Fueron como 750 años después que Dios estableció ese ministerio sacerdotal. O sea, todavía no estaba el ministerio sacerdotal como tal, ¿sí? Así como tal, como Dios lo establece en el tiempo de la ley a través de Moisés. Todavía no estaba, eran 750 años antes que estaba sucediendo esto que acabamos de leer con Abraham y con Melquisedec. Ahora, hermanos, siempre ha existido, siempre ha habido, desde la antigüedad siempre ha habido
sacerdotes, como les decía, porque los sacerdotes pueden ser a cualquier dios, ¿sí? Siempre había habido sacerdotes, pero no así como tal. En la Biblia no vemos así como tal el sacerdocio. Vemos muchas personajes que vemos en la Biblia que tenían las funciones de sacerdote, ¿sí? Vemos, por ejemplo, a Noé, bueno, Enoc, primeramente, que recuerdan que Enoc habla en Génesis capítulo 5 de las genealogías de Enoc. Caminó con Dios y fue llevado por Dios. O sea, él no vio la muerte, Dios lo transportó porque tenía esa comunión con Dios. Y él tenía esa comunión con Dios y él ministraba a Dios y él guiaba a su familia como sacerdote. Noé también, que fue el único que halló gracia ante los ojos de Dios cuando Dios trajo el diluvio. Él era el sacerdote de su casa. Él guió a su esposa, a sus hijos, sus 3 hijos, sus 3 nueras. Fueron los únicos que se salvaron para entrar en el arca. Recuerdan a Job, que él ofrecía sacrificios todos los días, ministrando a Dios, intercediendo por sus hijos, y ofrecía sacrificios a Dios por cada uno de sus hijos. O sea, él estaba haciendo la función de sacerdote. Y vemos a Abraham también, propiamente a Abraham, a Isaac, a Jacob, Moisés, Josué. Todos ellos, de alguna manera, ellos funcionaban como sacerdotes, porque ellos tenían sus vidas entregadas a Dios. Acuérdense la definición. Ellos tenían sus vidas entregadas a Dios. Ellos ministraban a Dios en adoración, hacían sacrificios a Dios y guiaban a los suyos, ellos y a los suyos, a adorar a Dios, a buscar a Dios. Entonces lo vemos así de esta forma, pero vemos a todos estos, incluso los sacerdotes del periodo levítico, del periodo de Moisés. Todos ellos eran hombres, eran personas que tuvieron estas funciones. Todos perecieron, hermanos. Todos ellos, sus funciones estuvieron limitadas a sus años de vida solamente, hermanos. A sus años de vida. El sacerdocio que ellos pudieron ejercer era solamente un tiempo, mientras sus vidas permanecían, mientras duraban sus vidas. Incluso el sacerdocio levítico, los sacerdotes que Dios establece a través de Moisés, ellos tenían un tiempo corto y ejercían su función solamente mientras estaban sus vidas. Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos un rey y sumo sacerdote permanente. Amén. Y que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, porque tenemos un sacerdote que no va a morir nunca. Él está siempre por nosotros intercediendo. Él es nuestro rey. Hace un momento estábamos cantando que Él es nuestro rey. Y es nuestro rey. Cuando decimos es nuestro rey es porque a Él le pertenece todo, ¿sí? Él le pertenece todo y nosotros nos entregamos al rey. Lo que el rey diga es lo que tú haces, lo que hacemos nosotros. Porque Él es el rey, Él es el que manda, Él es el dueño de todas las cosas, de todo el reino. Y Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Vayan por favor al Salmo 110. Qué maravilloso tener a este rey en nuestras vidas, pero que lo entendiéramos, es lo más importante, ¿verdad? Y esa es la finalidad de este mensaje, que podamos entenderlo, que podamos nosotros recibir esta revelación en nuestro corazón, para que nuestra adoración sea una adoración genuina, una adoración con mucha entrega a nuestro Dios. Él es nuestro rey y Él es nuestro sumo sacerdote. Salmo 110. ¿Están ahí en el Salmo 110? Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder,
domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Hermanos, el salmista aquí está hablando precisamente, inspirado por el Espíritu Santo. Este salmo es el salmo de David. Está hablando refiriéndose al Mesías. De hecho, este salmo se considera salmo mesiánico, precisamente por eso. Cuando decimos que son salmos mesiánicos o profecías mesiánicas, se refiere a que están apuntando a Cristo, que es el Mesías, a nuestro Salvador. Entonces, este salmo es un salmo mesiánico y nos habla, recordando de lo que Dios establece a través de su palabra, lo que Dios establece que va a suceder, y está hablando de Cristo y recordando el sacerdocio, que es un sacerdocio como el sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Según el orden de Melquisedec. Entonces aquí nos está diciendo, el Señor nos está recordando eso, lo que dice en Hebreos también. Ustedes pueden corroborar después en Hebreos capítulo 1 y Hebreos capítulo 5, pueden corroborar para que podamos entender más claramente que Dios está hablando de Cristo, ¿sí? Y este personaje Melquisedec podemos ver aquí en el sacerdocio de Melquisedec, podemos ver algunas características que nos apuntan a Cristo, que nos señalan a Cristo, ¿sí? Yo les puedo mencionar unas 5. Dice la primera, que es un rey y sacerdote. Rey y sacerdote, ese es el oficio, ¿sí? Número 1, el oficio de rey y sacerdote, que dice en lo que leímos hace un ratito en Génesis, en el versículo 18 de Génesis. Pongan un separador ahí, no lo pierdan. El versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ese es el oficio de Melquisedec, de ser rey y sacerdote. Pero aquí la pregunta es, bueno, más bien dicho, la aclaración es que en los oficios, en la antigüedad, y lo vemos en la Biblia, no podían tener diferentes oficios. Cada uno tenía su oficio propio. En este caso, el rey era rey, no podía ser otra cosa, era el rey. Y el sacerdote solamente era sacerdote. Ustedes pueden ver en la Biblia todo eso. El sacerdote era sacerdote y el rey era el rey. Pero en este caso, Melquisedec era el rey y era sacerdote. Y solamente uno puede ser así: nuestro Señor Jesucristo. En Segundo de Crónicas, no lo busquen, anótenlo nada más, capítulo 26, habla de un acontecimiento que sucedió con el rey Usías. El rey Usías, como Dios lo prosperó, Dios le dio fortaleza, lo prosperó y fue un hombre que conquistó mucho. El poder de él fue creciendo, las riquezas, y se enalteció después su corazón, se enorgulleció, y él quiso ofrecer incienso a Dios y entró al templo con el incensario para ofrecer incienso a Dios. Y el sacerdote, el sumo sacerdote Azarías y todos los 80 sacerdotes corrieron a él y le dijeron: no, oh rey, señor rey, no hagas esto, porque eso no te pertenece a ti, eso le pertenece al sacerdocio, a nosotros. Y lo sacaron, pero en ese momento Dios lo castigó con lepra. Dios lo castigó con lepra y quedó leproso. Este rey Usías quedó leproso y ya no pudo seguir ejerciendo el reinado. Lo apartaron en una casa, murió apartado en una casa de leprosos, porque quiso hacer una función que no le correspondía.
Entonces, por eso les digo, no, o sea, cada función de cada persona era exclusiva, no podía tomar otras funciones. O sea, el sacerdote era sacerdote y el rey era rey. Pero en este caso, Melquisedec tenía las dos funciones. ¿Sí? Él era rey y era sumo sacerdote. Número 2, la bendición al patriarca Abraham. Vemos que él bendice a Abraham y le dice en el versículo 19: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendice al patriarca Abraham. Aquí vemos que Abraham era un siervo que Dios amaba, que fue llamado amigo de Dios. Entonces, viendo la historia y viendo el contexto de cuando empezó toda la historia en la Biblia, desde Génesis, como vemos que Abraham era un hombre que hasta la fecha nosotros lo recordamos como el patriarca, y todos los judíos lo reconocen como el patriarca. O sea, tiene una jerarquía muy alta, pero sin embargo Melquisedec le bendice. O sea, vemos ahí la investidura espiritual, el poder de este Melquisedec, que bendice al patriarca. Entonces no era cualquier personaje, ¿sí? Por eso les decía, estas características del sacerdocio de Melquisedec apuntan a Cristo. Número 3, la aceptación de los diezmos de Abraham. Dice en el versículo 20: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y luego dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo el botín que él había recogido de esa guerra que tuvo. Le entregó los diezmos a Melquisedec. Y como les decía, aquí vemos quién era mayor. Abraham sabía quién era Melquisedec, y Abraham le entregó los diezmos reconociendo que él era dueño de todas las cosas. ¿Sí? Estaba hablando en el sentido espiritual, porque tal vez si lo vemos en el sentido natural, podemos imaginar: voy a ser un rey. Sí, realmente era un rey de ese lugar. Salem era lo que hoy es Jerusalén. Pero si ustedes se dan cuenta, toda esa gente eran idólatras, no adoraban a Dios. De hecho, todavía apenas Dios estaba dando a conocer. Algunos cuantos conocían a Dios, como los personajes que estuve hablando, ¿verdad? Enoc, Noé y todos estos personajes, Job, tenían comunión con Dios, pero en general todo el mundo estaba en perdición y nadie tenía esa comunión con Dios. Muy poquitos. Entre esa maldad de pueblos estaba un pueblito, que ahí estaba Melquisedec como rey y sacerdote. Entonces, eran tal vez él y a lo mejor un pequeño grupito. Pero lo que vemos es que él conocía a Dios, Melquisedec, porque dice: al Dios de Abraham, que creador de los cielos y la tierra. Él adoraba al mismo Dios. Entonces él aceptó los diezmos porque a él le correspondía. Entonces, Jesús es el dueño de todas las cosas. Cristo es el dueño de todas las cosas. A él le pertenece todo. Dice en Romanos capítulo 11, versículo 36: porque de él, por él y para él son todas las cosas, porque creó para él todas las cosas. Número 4, la relación que tiene con Cristo. Este personaje de Melquisedec, esa relación que tiene con Cristo, que se vuelve a mencionar en el Salmo 110, el Salmo 110 que leímos, realmente nos hace ver que estaba apuntando a Jesucristo. Dice en el Salmo 110 que leímos en el verso 4: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No es según el orden levítico, no es según el orden que estableció Dios en la ley cuando estuvo Moisés, no es según ese orden. Porque si hubiera sido según ese orden, tendría que ser descendiente de Aarón, ¿sí?
pero Cristo era descendiente de la tribu de Judá. Entonces no tiene nada que ver con el orden sacerdotal que Dios establece en la ley. Pero aquí dice el Salmo 110, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque veamos el número 5. Sin genealogía y un sacerdocio eterno. Esa es la característica del sacerdocio de Melquisedec. Sin genealogía y un sacerdocio eterno. Y veamos esto lo dice también en Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 7. Este es el tipo de sacerdocio de Melquisedec, el cual Dios establece a Jesucristo según el orden de Melquisedec. Dice Hebreos capítulo 7, vamos ahí, Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Y luego dice el versículo 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hechos semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aleluya, gloria a Dios, que tenemos un sacerdote permanente, un sacerdote que permanece para siempre, eterno, amén, que puede interceder por ti y por mí, por toda la eternidad, y está intercediendo. Él es nuestro intercesor ante el Padre. Él sigue intercediendo por nosotros. Él oró al Padre para que cuando Él iba a ir, oró al Padre para que viniera el Espíritu Santo, y Él oró al Padre para que fuéramos uno solo. Oró al Padre para que nos protegiera del mal. Oró al Padre cuando Él le dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿sí? Porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Él oró al Padre, y Él sigue orando al Padre. Él es nuestro intercesor, es nuestro abogado, nuestro intercesor, es el único intercesor. Así es que algunos tienen otros intercesores, algunos tienen a la Virgen, otros un santo, otros según otras deidades, pero realmente no hay nadie en la Biblia más que Jesucristo como intercesor. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, y Él sigue intercediendo porque Él es el sumo sacerdote, y esa es la función del sacerdote. Vayan por favor a Zacarías capítulo 6, otro título que tiene nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Zacarías capítulo 6, versículo 12. Zacarías 6, versículo 12. Miren otro título que tiene aquí en la Biblia, en Zacarías, el Señor. Aquí está hablando Zacarías también, haciendo alusión al Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Dice en el versículo 12: y le hablará diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. También en la Biblia se le llama a Cristo el renuevo. En la Biblia también se le llama a Cristo nuestro Señor el renuevo, para que ustedes vayan entendiendo todos los nombres que podemos apreciar en la Biblia de nuestro Salvador. El cual se brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Quién es el templo de Jehová, hermano? ¿Quién es el templo de Jehová? Nosotros, la iglesia. Tú y yo somos el templo del Señor. No es este lugar, es una construcción donde nos reunimos, pero el templo de Dios eres tú y yo. Somos toda la iglesia. Ese es el templo donde habita el Espíritu de Dios. Amén. Entonces dice: Él edificará el templo de Jehová. Y el versículo 13 dice:
Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. ¿Quién es el que se sienta en el trono? El rey. Aleluya, el rey. Él es el rey. Dice, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Él es el que intercede, Él es el que da consejo de paz y que intercede por nosotros. Este pasaje se está refiriendo a nuestro Señor. Jesús es nuestro Rey, es nuestro sacerdote, y Jesús viene pronto, hermanos. Jesús viene pronto, viene con poder y viene con gloria. Jesús viene, no va a venir como vino la primera vez. La primera vez, recuerdan que vino en una forma humilde, incluso representando la humildad. Vino y entró a Jerusalén en un burrito, montado en un burrito, sobre un burrito. Los burritos eran usados por la gente más humilde, la gente más pobre. Eran animales de carga, para cargar la leña, para cargar lo que ellos cosechaban, los víveres, para cargar gente, transportárselo a sus pueblitos. Pero era un animalito de carga, y era algo que podía tener la gente humilde. Entonces vino en esa condición el Señor, pero Él va a venir nuevamente con poder y gloria. Con poder y gloria, hermano. Va a venir no en un burrito, un caballo. Los caballos solamente los usaban los reyes, pero como Él es rey, Él viene en un caballo poderoso. Amén. Apocalipsis capítulo 17. Miren lo que dice de nuestro rey. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Versículo 14 dice: peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque, ¿qué dice? Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Gloria a Dios. Dice, y los que están con Él son llamados, ¿qué? Elegidos y fieles. Aleluya. ¿Quién está con el Señor? Levante su mano. Amén. Tú estás con el Señor. Fíjate lo que dice. Y los que están con Él son primeramente llamados, y somos elegidos. ¿Y qué? Fieles. Entonces ahí nos falta que nosotros seamos fieles. Tú y yo tenemos que serle fieles, porque Él quiere que seamos fieles. Pero Él es nuestro Rey, y Él viene con poder y gloria. Viene en un caballo blanco. Dice la Biblia en Apocalipsis que vienen millares de ángeles y soldados con Él. Cristo no solamente es nuestro Rey, hermanos, Él es también nuestro sumo sacerdote. Cristo no solamente es nuestro Rey, Él es nuestro sumo sacerdote. Y eso es lo que tú y yo debemos de saber. Eso es lo que tú y yo debemos de aprender y saber. Jesucristo es nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote. Para que podamos nosotros verlo así, hermano. Que el Señor esté revelando en tu corazón esta verdad, para que podamos verlo así y poder adorarlo así como Él es digno. Él es digno de ser adorado como un Rey, pero Él es digno también de ser adorado como un sumo sacerdote que intercede por nosotros todos los días. Él merece toda la adoración, merece toda la gloria, toda la alabanza. Él es nuestro Rey y Él es nuestro sacerdote. El profeta Isaías, hermanos, habla de Jesucristo adjudicando varios nombres, varios títulos. No lo busquen, si quieren, anótenlo. En Isaías capítulo 7 dice en el versículo 14 que Él sería llamado Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y luego en el capítulo 9, también Isaías, en el versículo 6, dice que Él será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos títulos son de Cristo, de nuestro Señor. Todo eso es nuestro Señor.
y nuestro Salvador. Todo eso es para nosotros, su pueblo. Todos estos títulos son adjudicados a Cristo para nosotros, para que entendamos nosotros como su pueblo quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador. No solo para el pueblo de Israel. Recuerden que los profetas profetizaban hacia el pueblo de Israel, pero también profetizaban hacia el futuro, hacia aquellos que iban a alcanzar salvación, que éramos tú y yo. Entonces, es para nosotros también. Tenemos que entender todo esto: quién es nuestro Rey, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro sumo sacerdote, para que podamos adorarle como Él es digno. A todos nosotros que hemos abrazado la salvación, todos nosotros que estamos en Cristo, tenemos que entenderlo bien, porque Él está en nosotros, Él está en ti y en mí, Él está en nosotros. Por eso dicen que se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Él es admirable, Él es nuestro consejero, Él es nuestro Dios fuerte, Él es el príncipe de paz. En nadie más podemos tener paz, solamente en Cristo. Amén. Amén. Entonces, miren, la carta a los hebreos, cuando hablamos de esta carta de los hebreos, es una carta que fue dirigida a los cristianos hebreos en el tiempo más difícil en el que había persecución de cristianos. En ese tiempo muchos cristianos se estaban contaminando por doctrinas erróneas, por doctrinas falsas, por falsas enseñanzas y enseñanzas judaicas, porque había muchos judíos que no habían abrazado el Evangelio y seguían ellos profesando el judaísmo. Entonces muchos de ellos estaban enseñando a estos hebreos que se habían convertido al cristianismo. Por eso el autor escribe esta carta a los hebreos. Pero escribe esta carta a los hebreos porque muchos judíos ya que se habían convertido, estaban en peligro de regresar al judaísmo. Estaban siendo enseñados por esos maestros judaizantes que no se habían convertido, siguen todavía con la doctrina del judaísmo. Entonces estaba corriendo ese peligro, ese riesgo, los cristianos hebreos, los cristianos judíos que se habían convertido, de regresar nuevamente al judaísmo. Por eso esta carta de Hebreos, el autor habla precisamente de que Cristo es el fundamento, Cristo es el cuerpo y es el fin de todo lo que el Antiguo Testamento habló. O sea, Cristo, fíjense lo que le estoy diciendo, es el fundamento, es el cuerpo y es el fin de todo lo que el Antiguo Testamento hablaba. Y eso es lo que les trata de decir el autor de los Hebreos. En Cristo se cumplen todas las promesas, se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, en Cristo. ¿Sí? Y no solo eso, sino que en Cristo en Cristo y en su sacrificio se cumple la ley. Se cumple la ley y todo lo que estaba relacionado a los sacrificios, a lo que simbolizaba los sacrificios, los holocaustos y toda la expiación que se hacía en el Antiguo Testamento, se cumple en Cristo, se cumple en Cristo y en el sacrificio de Cristo. Entonces esto es lo que les estaba hablando el autor de Hebreos. Solamente que en el Antiguo Testamento se hacían muchos, se repetían una y otra vez los sacrificios. En el Antiguo Testamento vemos que los judíos hacían rituales cada año, tenían muchas fiestas, muchas celebraciones donde sacrificaban animales para expiar el pecado. Y esto se repetía año tras año y mes tras mes. Eran rituales para la expiación. Y había de muchos tipos de rituales, por eso es que ellos celebraban muchas fiestas. Y el autor de la carta a los Hebreos está mostrando que en Cristo nosotros tenemos un mejor pacto, mucho mejor que la ley que Dios dio a través de Moisés. Ese mejor pacto es por medio de Jesucristo. Vean por un momento Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, versículo 6.
Hebreos 8, versículo 6, dice en este versículo, dice, porque representándolos dice, Hebreos 8, perdón, me equivoqué, 8, versículo 6, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Sí? Es mejor pacto el que tenemos por medio de Jesucristo, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas, hermanos? Las promesas que Dios nos dio. ¿Cuáles son las mejores promesas? La vida eterna, la salvación y la vida eterna. Nunca antes se habló de salvación y vida eterna. Se hablaba en el plano terrenal. En el Antiguo Testamento no se menciona de la vida eterna. Entonces ellos tenían unas promesas que concernían a este mundo, a esta tierra, pero nosotros tenemos mejores promesas en este nuevo pacto, que es la salvación y vida eterna. Están en la presencia de Dios para siempre. Y esa es las mejores promesas que tú y yo podemos tener. Entonces el autor de Hebreos trata de exhortar y animar a los cristianos que se estaban desviando de la fe. Y esa carta no solo aplica para aquella época, para los hebreos, sino hoy también a nosotros. Aplica también hoy en día para nosotros. Como muchos cristianos, ahorita algunos se andan desviando, o andan fríos, o no están bien cimentados, porque no han entendido quién es nuestro Dios, quién es nuestro Rey, quién es nuestro Salvador. No han entendido que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro sacerdote y que tenemos que reverenciarlo y adorarlo con todo nuestro corazón. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener bien fundamentados todos estos conceptos, todo este entendimiento, esta revelación de quién es nuestro Rey, quién es nuestro Señor. Y tenemos que entender todo esto, que tenemos un mejor pacto que el pacto anterior, que el pacto de la ley, porque tenemos mejores promesas. Algún día nos vamos a ver en el cielo y nos vamos a saludar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué hermoso es pensar en que algún día veremos al Rey, a nuestro Rey, que ahorita no lo hemos visto, pero espiritualmente lo podemos sentir y conocer a través de su palabra. Pero en aquel día que podamos llegar al cielo y que podamos abrir nuestros ojos delante de su presencia, vamos a ver la hermosura de nuestro Rey. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Denle un aplauso al Rey. Denle un aplauso porque esa es una mejor promesa que podemos tener. Esa es la mejor promesa. Y entonces podemos corroborar lo que dice en Apocalipsis, que ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, y no habrá más muerte, ni más pecado, ni maldad. Todo será hermoso en la presencia de nuestro Dios. Entonces tenemos que nosotros considerar este nuevo pacto con mucha seriedad y entendimiento, ya que en Cristo nosotros tenemos mejores promesas. Y esto sería porque nosotros tenemos que adorarle, ¿verdad? Tenemos que conocer al Señor y honrarle con todo nuestro corazón, a nuestro Salvador, a nuestro Rey. Tenemos que adorarle a nuestro sumo sacerdote como Él es digno de ser adorado. Él es nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote, y lo hemos anunciado desde Génesis, como ya les he estado explicando. Ahora, veamos lo que el autor de los Hebreos nos recuerda y nos explica. Nuevamente leamos estos versículos que leímos del capítulo 7 de Hebreos. Dice en el capítulo 7, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Y luego dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia.
¿Quién es el Rey de Justicia? Jesucristo nuestro Señor. Rey de Salem, Rey de paz. Él es nuestro Rey de paz. Y luego dice en el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. Sin genealogía dice que ni tiene principio de días ni fin de vida. Él es el alfa y el omega. Él no tiene principio ni fin. Él es eterno. Amén. Él es eterno. Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Gloria a Dios. Dice, considerar pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Cuán grande es nuestro Señor, que Él merece toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Él es nuestro Rey, Él es nuestro sumo sacerdote. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Versículo 11. ¿Están ahí? Dice, entonces, esta es una revelación del apóstol Juan, que Dios le dio al apóstol Juan, ¿verdad? Jesucristo mismo se le presenta, de hecho. Jesucristo mismo se le presenta a Juan. Y le da todas estas revelaciones. Pero en este versículo, estos versículos que vamos a leer, hablan precisamente de la venida, de esta segunda venida que les decía, que no es como la primera, sino esta es con poder y gloria. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjense el poder del Señor, cómo estaba. Dice, y sus ojos eran como las llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Porque él derramó su sangre por nuestras almas. Dice, y su nombre es, ¿cómo es el nombre? El Verbo de Dios. Gloria a Dios, es la palabra. Cristo también se revela en la Biblia como la palabra, el Verbo de Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas. Versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cómo es el nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Dios santo, denle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Rey de Reyes, Señor de Señores. Te adoramos a ti, Señor. Para terminar, quiero leer unos versículos que es una invitación que nos hace el Señor ahí mismo en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Es una invitación que el Señor nos hace a nosotros, de todo aquel que no le conozca también. Dice en el versículo, Hebreos 4, versículo 14. ¿Están ahí? Versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así como nosotros hemos sido tentados, Él también fue tentado. Y Él nos muestra que nosotros podemos seguir adelante, ¿verdad? Porque Él ya venció. Dice el versículo 16, acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él, al trono de la gracia, porque Él ya venció, y Él nos entiende en nuestras debilidades, porque Él pasó por todo y Él padeció todo. Él está como rey sentado en su trono, pero también está como sumo sacerdote intercediendo por ti y por mí, y es necesario que le adoremos así. Vamos a darle gracias. Señor Padre bendito, a ti te damos aquí la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana, Señor, porque has dado un refrigerio a nuestras almas, Señor, en nuestros corazones, porque nos has hablado, Señor, para alentarnos, para animarnos a que sigamos buscando tu rostro, tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro Rey, porque nada se te escapa a ti, tú eres el dueño de todas las cosas, Señor, y lo que tú estableciste, Señor, se está cumpliendo y se va a cumplir hasta el final de los tiempos. Señor, tenemos la victoria en ti, Señor, pero ayúdanos a atesorar todas las cosas, Señor, que tú nos hablas. Ayúdanos a entender, Señor, estas verdades que son eternas, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón se moldea hacia el tuyo, Señor, que sea moldeado conforme tú lo quieres moldear, Señor, y podamos nosotros, Señor, responder con gratitud en nuestro corazón para adorarte, para bendecirte, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor, y eres nuestro sacerdote que sigues aún intercediendo por nosotros. Padre, gracias por esta palabra que nos trae fortaleza, nos conforta, Señor, esta palabra que nos anima. Gracias, Señor, porque somos tuyos, porque tú nos has comprado a precio de sangre. Te damos muchas gracias, Señor, porque has sido bueno, porque has sido fiel. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza. Que así como nosotros, Señor, te damos gracias y recibimos esta palabra con mucho gozo en nuestro corazón, así de aquellas personas que aún no te han conocido, que aún no han entregado su vida a ti, Señor, puedan entenderla, Señor, y poder abrazar la salvación que tú ofreces, Señor, por medio de tu sacrificio, por medio de tu sangre, Señor, que aquellas personas que escuchen el mensaje, Señor, puedan atesorarla en su corazón y arrepentirse de sus pecados para que tú les des esta nueva vida, Señor, y vida eterna, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.